Hola, bienvenidos y bienvenidas a este acto de la Escuela de Igualdad de Sant Andreu de la Barca que organizamos desde el Ayuntamiento, un acto, una actividad para hablar sobre la perspectiva internacional de la violencia machista, una realidad, como sabéis, la violencia, la desigualdad que afecta pues, a mujeres de todo el planeta y por ello pues, creemos que es importante también tener esa visión de internacional, ver también qué soluciones, qué compromisos están llevando a cabo en otros países, ver también la situación, cómo ha ido evolucionando estos años también en nuestro país y para ello tenemos a una invitada, yo diría, de excepción, como es Viviana Ido. Viviana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Qué bueno saludarte. Bien, te agradecemos que estés con nosotros y nosotras aquí en este acto. Pues una de las primeras actividades, hay que decirlo, de la Escuela de Igualdad de nuestro municipio. Y bien, para quienes no conozcan, yo creo que la mayoría conoceréis a Viviana. Viviana Ido pues, es actualmente representante de ONU Mujeres en Ecuador, pero bueno, cuenta con una larga trayectoria y experiencia pues, en el ámbito precisamente de los derechos civiles, de la igualdad de género, vinculada a las Naciones Unidas desde 2011, en puestos como asesora de programas para América y el Caribe o asesora especial también de la directora ejecutiva Michelle Bachelet. Y anteriormente pues, ha ocupado cargos de alta responsabilidad como secretaria de Estado de Igualdad y primera ministra de Igualdad aquí en España, un cargo desde el que pues, se desarrolló leyes como la Ley de Igualdad, el desarrollo posterior de leyes como la de violencia de género o la Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Bien, pues a nivel formativo también, para redondear ese currículum, es doctora por la Universidad de Cádiz, licenciada en Administración y Dirección de Empresas por esta misma universidad y además doctora honoris causa en Derechos Civiles por la Universidad de Northumbria. Así que, bueno, ya veis una amplia trayectoria, un amplio currículum, pero sobre todo yo creo que esa voluntad, ¿no?, de seguir defendiendo los derechos de las mujeres, la igualdad, que es lo que nos une también, pues nos debe unir también a nivel internacional y por supuesto también como ciudadanos y ciudadanas. Para empezar, pues me gustaría hablar sobre el hecho de que la violencia machista, como os comentaba al principio, es una realidad global, una realidad que, como decía, afecta a mujeres en todo el planeta. Naciones Unidas calcula que 1 de cada 3 mujeres puede ser víctima de la violencia machista al menos una vez en la vida, es decir, a lo largo de su trayectoria vital. Por lo tanto, no es una cosa menor. Y esto no atiende tampoco pues, ni a edades, ni a poder económico, ni clase social. Así pues, Ivana, ¿cómo crees que afecta esa situación? Es decir, ¿cómo está actualmente? ¿Cuál es la situación de desigualdad, de violencia machista como decía, pues un machismo sin fronteras? Efectivamente, Rubén, la violencia machista no tiene fronteras. Dabas un dato relevante: 1 de cada 3 mujeres en el mundo ha sufrido violencia de género al menos una vez en su vida. El secretario general de Naciones Unidas hablaba de que la violencia machista es una pandemia de carácter global. El 70% de las mujeres ha sufrido de violencia física o sexual por parte de sus compañeros, por parte de sus esposos. Si hablamos de América Latina y Caribe, es la primera causa de muerte entre las mujeres de 14 a 44 años, por encima del cáncer, por encima de la malaria, por encima de los accidentes de tráfico. Por tanto, estamos ante una realidad global que lamentablemente se está viendo agravada con la situación de la COVID-19, porque con los confinamientos, los espacios que deberían ser más seguros para las mujeres, sus propios hogares, se convierten en los lugares más peligrosos, están obligadas a convivir con sus maltratadores y además tienen muchas más dificultades para poder salir a solicitar ayuda, para poder poner denuncias, para poder acudir a servicios esenciales. Vemos también que tienen una enorme sobrecarga de cuidados, que es algo que me parece también relevante, acerca de cómo está influyendo de manera diferenciada en las mujeres y en los hombres esta pandemia de la COVID-19. Las mujeres ya dedicaban al trabajo de cuidado no remunerado 3 veces más de tiempo que los hombres, y eso se ha visto claramente incrementado con la situación de la pandemia. Con el cierre de las escuelas están haciendo, además de maestras, de tutoras, con toda la carga del hogar, con el teletrabajo, quienes tienen la suerte de no haber perdido sus empleos. Vemos también que la salud de las mujeres se está viendo
mucho más afectada, porque la redistribución de los recursos y de las prioridades está haciendo que, por ejemplo, tengan menos acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además, las mujeres son el 72% del personal sanitario, por ejemplo, en la región de América Latina y Caribe, con lo que hace que estén en la primera línea de batalla frente al virus. Son muchas las circunstancias que estamos viendo de cómo esta crisis, esta pandemia, está afectando de manera más importante a las mujeres que a los hombres. También ellas trabajan en muchos de los sectores que se están viendo más afectados por la pandemia, como pueden ser el sector comercio, turismo, servicios, la manufactura, y desde luego también la violencia contra mujeres y niñas se está viendo incrementada durante esta pandemia, así como incrementándose las dificultades y los obstáculos de las mujeres para poder acceder a los servicios esenciales, para poder acceder a las redes de apoyo, incluso sus propias redes de amistades y familiares cuando están ante una situación de violencia. Por tanto, es momento más que nunca de pisar el acelerador, de tomar medidas, de pasar de las palabras a la acción, de no permanecer impasibles y de tomar medidas específicas para abordar esta situación tan compleja que vivimos, porque estamos ante una crisis obviamente sanitaria, pero también una crisis que nos puede llevar a un retroceso de décadas en materia de igualdad de género. Sí, precisamente cuando hablamos de crisis, y esta desde luego es una crisis a nivel sanitario, pero a nivel social, a nivel económico, las mujeres siempre son las peor paradas pues a todos los niveles, lo has comentado muy bien. Y precisamente pues lo que tiene la violencia de género, como esa pandemia también, como comentabas, que lamentablemente pues sigue vigente, y además pues con esos problemas para tener pues ese apoyo, para visibilizarla, para salir de esas posibles situaciones, contamos también que es algo estructural y por lo tanto requiere de esos esfuerzos, unos esfuerzos que deben venir por parte de todas las instituciones, de todas las comunidades. Y bueno, desde ese punto de vista, Viviana, ¿tú qué destacarías? ¿Por dónde crees que podemos empezar a desmontar esa estructura de violencia, esa desigualdad? Sé que son muchísimos ámbitos y siempre decimos, ¿no?, la perspectiva de género debe ser transversal, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible vienen incluida pues precisamente la igualdad, los derechos de las mujeres como algo que tiene que ver y que afecta pues a la globalidad de problemas, ¿no? Pero ¿por dónde podríamos empezar y qué tendríamos que priorizar? Bueno, efectivamente la violencia de género es la muestra más brutal de la desigualdad existente en nuestras sociedades. Hablamos de algo estructural y como tal hay que ir a la raíz de las cosas, ¿no? Yo creo que desde que nacemos y a las niñas las visten de rosa y a los niños de azul, y a las niñas cuando van creciendo les dan una serie de juguetes relacionados con el cuidado, con las casitas, con las cocinitas, y a los niños, sin embargo, les hablan de que conquistarán el mundo, de que vivirán la aventura. O sea, hay un tema educacional muy importante que está en la raíz de las cosas, ¿no? El de educar en igualdad, educar en respeto, educar a las niñas y a los niños sin miedo, a un nivel similar, en igualdad de condiciones, me parece que es una de las claves. Y esa educación no termina nunca, ¿no? No solamente tenemos que empezar por las edades más tempranas, pero sin duda hay que seguir trabajándolo a lo largo de toda la vida, quitándonos todos los restos de machismo que puedan tener cada una de las personas. Hay un tema educacional importante, pero son muchos factores. Efectivamente, no podemos abordar todo lo relativo a la prevención de violencia de género desde una sola óptica. Hay que abordarlo de manera integral. Desde luego, la capacitación de los profesionales es muy importante en el ámbito de la salud, en el ámbito de la justicia, en el ámbito policial. También es importante, por ejemplo, en contextos como los que atravesamos de pandemia, la declaración de los servicios de atención a las sobrevivientes de violencia basada en género como servicios esenciales. Muy importante trabajar en empoderamiento económico, en medios de vida, para que no haya una dependencia económica o para evitar mecanismos de violencia económica y de violencia patrimonial. Son muchos los aspectos, no podemos abordarlo desde un solo ángulo, y comenzaría por trabajar de la mano, mujeres y hombres, ¿no?
siendo capaces de enfrentar todos esos obstáculos que tenemos por delante. Esto no podemos verlo solo desde la perspectiva de las mujeres, esto no puede ser un tema solo de mujeres, necesitamos al conjunto de la sociedad remando juntas y juntos en la misma dirección para poder ir hacia esas causas estructurales que no son otra que la desigualdad existente y que niñas y niños desde pequeños tengan las mismas oportunidades, puedan soñar, tener sueños grandes y puedan tener las posibilidades para cumplirlo, y trabajar desde el respeto, trabajar desde la unión, desde el que todas y todos somos iguales y tenemos que tener las mismas oportunidades y derechos. Totalmente, y además yo siempre digo que la igualdad en este caso la violencia machista es un problema que afecta a las mujeres, pero es sobre todo un problema de los hombres. En cuanto a que somos responsables, no todos los hombres, pero sí pues una gran cantidad de hombres que desgraciadamente todavía pues siguen amparados en el machismo, en la desigualdad como forma de vida, de mantener un estatus social y de estar por encima de las mujeres, ¿no? Y comentabas muy bien el hecho de cómo ese empoderamiento de las mujeres, ese empoderamiento social, el ir unidos de la mano, puede permitir también acabar no solo con esa violencia, sino en general con las desigualdades, ya tampoco solo de género, sino en general muchísimas más desigualdades pues a nivel económico, a nivel racial, etcétera, que tienen esa fundamentación educacional. Y bueno, es algo que siempre se ha dicho, ¿no? Desde pequeñito se cría el arbolito, pues precisamente nunca mejor dicho, ¿no? Y hablando del empoderamiento, del trabajo comunitario, yo quiero destacar una cosa que creo que es importante que la gente conozca, ¿no? Porque a veces cuando hablamos del hecho de poder denunciar una situación de violencia machista hay muchas dificultades, como es obvio, ¿no? Por todas las implicaciones a nivel psicológico, los riesgos que pueda estar sufriendo una mujer que está dentro pues, de un proceso de violencia, pero a pesar de todos esos riesgos, esas dificultades, y que muchas mujeres no denuncian, y esa es la realidad, sí que es verdad que la gran mayoría sí que han contado su situación a alguien de su entorno. De hecho, la última macroencuesta indica que el 80% de las víctimas de violencia machista se la habían comentado a alguien de su entorno, a su familia, a sus padres, madres, hijos, amigas, en fin, a alguien pues a quien le tenían confianza. Y eso me da pie a pensar de que si nos formamos como sociedad, si tenemos ese empoderamiento social de la ciudadanía, de las comunidades, podemos empezar a acabar con esa violencia, ¿no? Porque la tenemos frente a nosotros, frente a nosotras, la tenemos delante, pues muchas veces disimulada, ¿no? Pero la tenemos ahí. Por lo tanto, Viviana, ¿cómo crees que podemos prevenir esa violencia? ¿Cómo podemos seguir empoderando a esas redes de mujeres, pero no solo redes de mujeres, sino también a hombres, en municipios? Pues hay que acabar con la tolerancia social y con la normalización de la violencia. Afortunadamente en España se han dado pasos de gigantes. Hoy hay una mayor parte de la sociedad que está totalmente en contra de la violencia, que la rechaza y que trabaja contra ella. Pero no es la misma situación, por ejemplo, en otros países del mundo. En Ecuador, el país en el que represento actualmente a ONU Mujeres, el nivel de tolerancia social frente a esta violencia es muy alto. Hablamos de que el 40% de las mujeres consideran que es normal que un esposo pueda golpear a una esposa si hay alguna razón de por medio. Es decir, se tolera socialmente este tipo de violencia, se normaliza y contra esa normalización hay que acabar. Y por ello es importante trabajar en esa transformación de mentalidades. Se pueden transformar leyes, para eso solo hacen falta mayoría en los parlamentos, los congresos, en las asambleas, pero es muchísimo más difícil cambiar mentalidades porque estamos en una cultura de desigualdad y de discriminación que nos lleva siglos de ventaja. Pero yo estoy muy orgullosa de ver el cambio tan importante que se ha producido en España en las últimas décadas, con especial fuerza en los últimos años, ver ese movimiento feminista que toma las calles, que toma la acción, un movimiento empoderado que dice basta ya. Y yo creo que la gente está cansada de violencia, está cansada de desigualdad. También se está dando en otros muchos países de América Latina, por ejemplo. En Argentina vimos un movimiento
muy interesante, el de los pañuelos verdes, pidiendo la reforma de la ley de interrupción del embarazo. En Chile hemos visto también ese hartazgo frente a la violencia sexual con esas mujeres, ¿no? Con las tesis, ese performance que se convirtió en viral a nivel global. Es decir, son muchos movimientos de mujeres cada vez más transversales, cada vez con más fuerza, cada vez con menos miedo, más empoderadas, diciendo, pues hasta aquí hemos llegado, estamos cansadas de violencia. Y afortunadamente cada vez más hombres acompañándolos. Yo cuando veo esas manifestaciones en las calles españolas, me alegra muchísimo ver a las abuelas que van marchando con las nietas, mujeres de todas las generaciones y también muchos hombres acompañando. Decía Eduardo Galeano que la violencia del hombre hacia las mujeres es el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Yo creo que cada vez hay más hombres y más mujeres sin miedo a un cambio que es necesario porque estamos ante la necesidad de cambiar ese sistema que se ha mostrado totalmente ineficiente, que es el sistema machista, el sistema patriarcal. Ya estamos como preparadas para acabar, derribarlo y hacerlo conjuntamente hombres y mujeres sin miedo. Totalmente, y además también tenemos que ser conscientes como decías, el gran avance que se ha producido en los últimos años en países, como decías, como España, pero también a nivel europeo y a nivel internacional. Pero no podemos dejar de ser conscientes de que pues hasta hace muy pocos años ni siquiera había una legislación que penalizara como tal la violencia machista, la violencia de género. En España no es hasta el año 2004 que se pone en marcha la Ley Integral de Violencia de Género y, bueno, de hecho, pues no tenemos cifras oficiales de víctimas de violencia machista antes de 2003. Con lo cual, cuando muchas personas, ¿no?, dicen, bueno, es que hay que hacer más medidas contra la violencia machista y por la igualdad, por supuesto, pero también tenemos que ser conscientes de que tenemos muchos instrumentos avalados, que están constatados que funcionan, pero que no están totalmente desarrollados, pues, por lo que decías, ¿no? Porque implica pues, que toda la sociedad debemos estar unida, las instituciones tienen que reforzar, por supuesto, pues todos sus procedimientos, tenemos que hacer tantos cambios, ¿no? Que ya no es solo una cuestión de leyes, sino es una cuestión social. Me gustaría preguntarte, Viviana, por cómo está la situación en países como Ecuador a nivel legislativo, es decir, cómo está, cómo está legislado el tema de la prevención de la violencia machista. Sí, bueno, lo primero, creo que hay que considerar las leyes como puntos de partida, no puntos de llegada. No teniendo la ley significa que se haya solucionado el problema, pero sí que tienes la herramienta que te permite desplegar una serie de medidas, una serie de recursos para ir avanzando hacia la erradicación de esa violencia. En el caso de Ecuador, la ley fue aprobada en el año 2018. Es una ley integral contra la violencia de género, basada en otras muchas experiencias de la región y también en la experiencia española. Desde ONU Mujeres, de hecho, pudimos dar asistencia técnica en su momento a la Asamblea para sacar adelante esa ley, una ley que es de carácter integral, que se enfoca sobre todo en las medidas de prevención, que tiene de innovador que legisla contra los diferentes tipos de violencia de género. Es decir, incorpora la violencia política, la violencia ginecostétrica, la violencia económica, la violencia patrimonial, además de la física y la psicológica, y en ese sentido es innovadora y más avanzada que otras muchas leyes que conocemos, pero efectivamente hace falta implementarlas. Las leyes en América Latina son leyes muy avanzadas, tienen las mejores legislaciones en materia de prevención del femicidio. Está la Convención Belén do Pará, que es uno de los referentes a nivel internacional en materia de violencia contra las mujeres, pero hay que implementarlas, hay que pasar de esa igualdad legal a la igualdad real y efectiva. Para ello hacen falta recursos, hace falta voluntad política y desplegar una serie de medidas que están contenidas en estas legislaciones, que requieren de esa y de estos recursos. Y a veces en la región uno de los principales problemas es precisamente ese paso de la igualdad formal a la igualdad real. Por tanto, el foco en la implementación, el foco en poner más recursos para la implementación de estas leyes y en desplegar todas las medidas que contienen debe ser donde pongamos, digamos, todos los esfuerzos en los siguientes años.
Sí, precisamente en visibilizar esas acciones también pues tenemos una parte importante, ¿no? De no solo, pues como decías, aprobar una ley, sino en desplegarla y en hacerlo hasta sus últimas consecuencias. En ese sentido, una de las partes que históricamente pues, han tenido un desarrollo muy importante son las campañas de sensibilización contra la violencia machista o de visibilización del machismo en general, ¿no? Y de la desigualdad hacia las mujeres. En este sentido, contamos con experiencias creo que muy importantes. En España, pues recuerdo aquella campaña del Ministerio, ¿no? De saca tarjeta roja al maltratador, que yo creo que sentó un precedente, ¿no? De tipos de campañas y sobre todo, ¿no? De cómo dirigir una campaña no solo a las víctimas o posibles supervivientes de violencia, sino precisamente a los agresores, ¿no? Y a las personas del entorno, ¿no? que pueden rechazar y deben rechazar esa violencia y ayudar a salir de ella. Pero además también a nivel internacional cada vez ha habido más movimientos, ¿no? Como las campañas de He4She a nivel internacional que lidera Naciones Unidas, pero también otros movimientos pues, contra el acoso sexual, bueno, todos conocemos, ¿no? A nivel de Hollywood, todo lo que se ha levantado, ¿no? Precisamente por destapar esas situaciones de desigualdad y pues, esa unión social, esa unión, en este caso, pues incluso a través de redes sociales, cuando no se ha podido hacer a nivel presencial, ¿no? ¿Cuál crees, Viviana, que es precisamente la importancia de estos eventos y sobre todo de tener referente? Porque yo creo que aquí, o bajo mi punto de vista, es muy importante el tener personas que digan, es una persona comprometida y da ejemplo, ¿no? Y se vea. ¿Cuál crees que es su importancia? Muchísima importancia tienen las campañas de sensibilización precisamente para avanzar en esa transformación de mentalidades de la que hablábamos antes. No podemos verlo de manera aislada, o sea, campañas de prevención de la violencia sin abordar el resto de los elementos que son necesarios para realmente poder avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres no es válido. O sea, el abordaje de esta violencia tiene que ser integral. Y desde luego hace falta sensibilizar, pero hace falta tener otras medidas de prevención, hace falta financiar, apoyar a las organizaciones de mujeres, a las casas de acogida, a los centros de tratamiento que trabajan con las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Hace falta recopilar datos, hace falta fortalecer las capacidades, hace falta desplegar todas las medidas contenidas en las leyes. Pero la sensibilización es uno de los elementos más importantes en la medida en que posibilita avanzar hacia ese cambio cultural tan necesario, hacia romper todos esos siglos de desigualdad de los que hablábamos antes, a desnaturalizar esa violencia, a decir alto y claro que esta violencia no es normal, que estamos cansadas de la misma. Y en ese sentido ha habido campañas importantes, mencionabas la de la tarjeta roja, que ha sido replicada de hecho en otros muchos países en América Latina. Desde Naciones Unidas ahora nos enfocamos ya desde el año 2008 que se creó en la campaña Únete del secretario general para poner fin a la violencia contra las mujeres, con el color naranja como color emblema de la misma, y son 16 días de activismo, van desde el 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, hasta el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y durante todo ese tiempo, con el concurso de muchos actores, no solo de los organismos internacionales, también de los gobiernos, que cada vez se suman más, del sector privado, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los medios de comunicación, lanzamos ese mensaje claro de poner fin a la violencia contra las mujeres, que es una cuestión de todas y de todos, ¿no? Porque no hay una sola institución que tenga toda la responsabilidad, ni nadie que no tenga alguna. Esto es algo que tenemos que abordar de manera conjunta, de la mano. Este año va a estar muy centrada en todo el tema de la violencia durante esta pandemia de COVID-19. Recientemente, hace unos meses, el secretario general planteaba el plan de respuesta socioeconómica para hacer frente a esta pandemia y a las consecuencias que está teniendo en todos los ámbitos. Y lo hacía partiendo de que no queremos volver a esa antigua normalidad, sino ir a una nueva normalidad, a un mundo mejor que el mundo pre-COVID,
una nueva normalidad porque estamos cansadas de que sea normal la violencia contra las mujeres, de que sea normal la discriminación, de que sean normales las brechas salariales y todas las desigualdades que enfrentamos cada día. Con lo que pongamos todas y todos nuestro granito de arena para ir hacia una nueva normalidad donde deje de existir la violencia contra las mujeres. Seguro que tenemos a muchas personas que nos están escuchando y viendo esta conversación, pues vecinos y vecinas del municipio o de otros lugares, ¿no?, que a través de Internet nos estarán siguiendo. ¿Qué le dirías, Viviana, a esas personas que pueden pensar, pues yo no tengo ningún cargo institucional, ningún cargo político ni poder económico, ¿qué puedo hacer yo contra la violencia machista o contra la desigualdad si parece que eso es algo pues que no está en mi mano, o una persona que crea que por el hecho de no transmitir o no trasladar pues ese machismo, ¿no?, malentendido a veces como una cosa pues propia de los hombres y así sentida, ¿no? ¿Qué le dirías a esas personas de qué pueden hacer, qué papel pueden tener precisamente para prevenir esa violencia? Que no nos callen. Yo creo que todas y todos podemos poner nuestro granito de arena, no callando cuando vemos situaciones violentas, no callando cuando vemos situaciones machistas, no riendo las gracias a los chistes machistas, es decir, cada día vemos un montón de micromachismos, de situaciones que pueden ser totalmente evitables si solo somos capaces de alzar la voz, ¿no? Que el hecho de tener las bocas con las mascarillas y con los tapabocas no nos calle, que hablemos más alto que nunca, que seamos capaces de denunciar la violencia que podamos presenciar, que podamos ver, que podamos conocer, porque realmente acabar con esto es una cuestión de todas y de todos. Una cosa que me preocupa muchísimo es el tema de cómo podemos integrar esa perspectiva de género y abordar las desigualdades en el ámbito educativo, porque siempre se habla de integrar en los currículums escolares, en la educación formal, pues eso, ¿no?, los diferentes valores, pues la prevención de la violencia machista, la afectividad. Pero pues no todos los países cuentan pues no solo con una estrategia, sino con asignaturas como en su momento fue pues, Educación para la Ciudadanía en España o herramientas similares. Viviana, seguro que conoces experiencias o formas de abordar, pues integrar esta educación en igualdad. ¿Qué nos puedes decir? Pues que esa tiene que ser una prioridad de los gobiernos, el avanzar en igualdad de género desde los ámbitos educativos. Lamentablemente vemos movimientos antiderechos cuyo foco principal es precisamente tratar de impedir, tratar de paralizar que se avance en educación para la igualdad en los centros escolares. Y sabemos que esa es la mejor vacuna contra la violencia de género, no es otra que la educación en igualdad. Por tanto, que los sistemas educativos incorporen este enfoque de género es uno de los pasos principales y ahí obviamente hay una responsabilidad a nivel de los gobiernos que tienen las competencias, pero también cada uno y cada una desde nuestros hogares, desde nuestras casas, en las comunidades, en las familias, en los grupos de amistades, también podemos hacer algo para educar en igualdad. Desde luego la educación tenemos que entenderla, o por lo menos yo creo que debe ser así como un hecho global, ¿no? Una educación, una socialización al final, ¿no?, de los niños y niñas que viene de todo el entorno. Por lo tanto, está claro, ¿no?, que tenemos que estar ahí. Por último, Viviana, bueno, nos gustaría conocer cuál es el trabajo que realizáis, brevemente, ¿no?, que nos expliques cómo es la situación, qué hacéis desde la Organización de Naciones Unidas por la Igualdad de Género, ONU Mujeres, en países como Ecuador, y bueno, cuál es esa semilla que ayudáis a plantar y que vais tratando, ¿no?, para conseguir la igualdad. Muchas gracias, Rubén. Sí, ONU Mujeres es la agencia para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Naciones Unidas. Tiene un mandato triple, el normativo, el de coordinación y el programático. En cuanto al normativo, fundamentalmente damos asistencia técnica a los gobiernos y a la Asamblea para promover leyes que estén acorde a los estándares internacionales de derechos humanos y de igualdad de género,
la Plataforma de Acción de Beijing o la CEDAW. En ese sentido, desde ONU Mujeres Ecuador hemos apoyado, por ejemplo, para la elaboración de la Ley contra la Violencia de Género, también para la aprobación del Código de la Democracia, que incorpora la paridad de género a todos los niveles y provisiones específicas contra la violencia política. En el marco de nuestro mandato de coordinación, lo que hacemos es que en todas las iniciativas del conjunto del sistema de las Naciones Unidas esté incorporado ese enfoque de género, y obviamente desarrollamos campañas de manera conjunta. Mencionabas antes la de He4She, mencionaba la de Únete contra la violencia de género, que aunque tenemos el secretariado, digamos, el liderazgo, pero es una campaña del conjunto del sistema de Naciones Unidas. Y en el ámbito programático desarrollamos programas en diferentes territorios con números de beneficiarias para abordar situaciones específicas de los contextos de cada uno de los países. En el caso de Ecuador, fundamentalmente, trabajamos en la Amazonía con mujeres indígenas en proyectos que combinan la prevención y mitigación del cambio climático con lo relativo a la igualdad de género, en proyectos de empoderamiento también a mujeres rurales en el páramo. Trabajamos mucho en frontera, por la situación de la frontera colombo-ecuatoriana, con un altísimo nivel de movilidad y con una situación de tremenda vulnerabilidad, sobre todo de las mujeres y las niñas, en cuanto a violencia de género, en cuanto a explotación sexual, a tráfico y a trata. Y ahí trabajamos con otras agencias del sistema en proyectos importantes, con UNICEF y con ACNUR, precisamente para la prevención de la violencia de género y para ofrecer medios de vida y empoderar económicamente a las mujeres en movilidad y a las comunidades de acogida. Tenemos algún programa importante como es el de Ciudades Seguras, donde trabajamos en Quito, en Guayaquil y en Cuenca para hacer de los espacios públicos lugares seguros para mujeres y para niñas. Estas son algunas de las iniciativas que tenemos en la actualidad. Y ahora, desde luego, muy concentradas también en todo el aspecto de la crisis humanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, donde trabajamos en el equipo humanitario de país, liderando el subgrupo de violencia basada en género, con medidas específicas para apoyar la situación de las mujeres que están atravesando violencia en un contexto de pandemia global como el que estamos. Bueno, la verdad es que un trabajo grandísimo y la verdad es que bueno, solo hace falta que sigáis a la Organización de las Naciones Unidas de ONU Mujeres en redes sociales o entrar en su web y podréis ver el grandísimo trabajo que hacen, ¿no? Antes de acabar, sí que me gustaría destacar una cosa, ¿no? Y es que, bueno, Viviana tiene, pues, creo que, no sé si es una virtud o además una suerte, ¿no? Porque la verdad es que además, pues con el trabajo que ha desempeñado y su valía que ha demostrado, pues está muy bien poder haber empezado algunos proyectos, podríamos decir, desde cero prácticamente, ¿no? En su día el Ministerio de Igualdad y también pues el hecho de ONU Mujeres, ¿no? De ayudar pues en esa puesta en marcha con la directora ejecutiva de la organización. No, gracias Rubén, es un karma. Tener que iniciar algunas cosas de cero, no solo en este ámbito, sino creo que desde que era pequeña me ha tocado iniciar algunos proyectos desde el inicio, lo cual tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes, ¿no? Pero no, feliz siempre de trabajar en los temas de igualdad de género, que es mi gran vocación. Tengo una gran vocación de servicio público y específicamente un gran compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, que haga lo que haga el resto de mi vida, sé que siempre me acompañará y que trataré de integrar en cada una de las acciones que desarrolle. Muy bien, pues agradecerte, Viviana, tu participación hoy aquí en esta charla, en esta Escuela de Igualdad. Para nosotros, pues, como decía, es un placer poder contar contigo y poder escuchar pues, tu experiencia y sobre todo esas ideas que nos ayudan a todos y a todas a seguir avanzando, ¿no? Ya seamos vecinos y vecinas de cualquier rincón del mundo, que siempre podremos hacer algo para avanzar por la igualdad. Y como tú decías, te he oído decir más de una ocasión, si no eres parte de la solución, eres parte del problema, ¿no? Por lo tanto, pues que esta charla también haya servido, que aunque solo ayude a que una persona pues dé el paso, ¿no? de seguir empoderando a las mujeres, de seguir luchando contra la violencia de género, yo creo que habrá sido más que efectiva. Muchas gracias, Rubén, por tu compromiso también siempre con esta área, con estos temas.
Muy bien, muchísimas gracias. Hasta la próxima, Viviana. Hasta la próxima. Gracias a todas y a todos.